Muy buenas, mis hermanos en Cristo Jesús. He tomado este tiempo para reflexionar más que todo sobre la situación actual con respecto a los valores y principios, empezando por las familias. Estas crisis que vemos actualmente no son de ahora. Lógicamente creo que vienen desde mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que en esa época no había tecnología de comunicación avanzada y por lo tanto se desconocía algunos cánones, por hablarlo así, sociales, económicos y por ende de la situación familiar. Entonces, mis queridos hermanos, no vamos a justificar muchos aspectos de lo que ahora está sucediendo. Por ejemplo, se dice que en la década de los 90, o yo diría que en décadas anteriores, ha habido realmente un comportamiento muy regular en el aspecto humano, especialmente en las juventudes, no solo a nivel nacional, sino mundialmente. Y nos cabe la pregunta de interrogación: ¿qué han sido o cuáles han sido las causas de esas crisis que estamos viviendo hoy día? Es una crisis que realmente cada uno de nosotros la respondemos de acuerdo a la situación de conocimiento, de experiencia o vivencia que tengamos. No vamos a comparar épocas anteriores con las actuales, porque ustedes saben, mis queridos hermanos, que todo va evolucionando y por consiguiente transformándose a través de los tiempos. Lo que pasa es que nosotros como educadores, como padres de familia, debemos adaptarnos lógicamente sin menospreciar u olvidar los principios y valores que hemos aprendido, que hemos nosotros asimilado para poderlo transmitir a las nuevas generaciones. Para mí personalmente hay dos direcciones fundamentales, que es la parte humanística y tecnológica, que esto ha sucedido a través de las diferentes épocas de la humanidad, desde tiempos del Imperio Romano o antes hasta nuestros días, e inclusive en la época de la filosofía platónica y aristotélica ya se hablaba de educación, se hablaba de formación, en el cual Platón y Aristóteles se hacían preguntas, que es la que hacemos hoy día. ¿Qué vamos a hacer con esta juventud que se está portando mal? ¿Que por qué ese comportamiento que no concuerda con los principios y valores? Entonces, mis queridos hermanos, yo pienso que uno como padre de familia, como educador, teniendo en cuenta el entorno que nos rodea, debemos responder y practicar esas preguntas en nuestros jóvenes de acuerdo a la situación actual. Hay muchas causas de esa crisis. Por ejemplo, la pérdida de la conciencia social. Ya pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Y esto debido a qué? A que los padres de familia, dijéramos a la institución educativa nacional, a los maestros, no tomamos conciencia que estamos en una nueva época y ofrece unos retos,
unas transformaciones, dijéramos, ese algo que nos hace falta para poder seguir adelante en la formación, especialmente de los jóvenes. Es decir, buscar nuevas estrategias a partir de el mecanicismo, llamémoslo así, o de la tecnología contemporánea, de la tecnología actual. Aquí lo importante es que el ser humano no se convierta en unos robots humanos, en el cual la tecnología es la que transforma al hombre y no al contrario. Debemos pensar, mis queridos hermanos, que la actitud nuestra de los mayores, que ya tenemos canitas en la cabeza, tenemos experiencia, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que adaptarnos a la época, pero también no dejando los principios o valores que nos hayan enseñado nuestros maestros en épocas anteriores, porque yo pienso personalmente que eso no cambia. Ahora, la tecnología actual hay que saberla llevar, hay que controlarla, sobre todo en nuestros niños, en nuestras jóvenes de hoy, en estas nuevas generaciones. No, la tecnología actual, los medios de comunicación no son malos. Los malos realmente somos nosotros, que no hacemos que esto sea con su debido orden y su tiempo necesario para ello. Porque los muchachos y las muchachas necesitan esos espacios, pero yo diría de que de una manera controlada, precisamente porque el Internet deja muchos mensajes excelentes, pero también otros que realmente menosprecian, dijéramos así, la espiritualidad y la personalización de los individuos. Entonces, mis queridos hermanos, esto no es un tema fácil, pero sí de mucha responsabilidad y de mucha entrega por parte de los mayores. Tenemos que ver este mundo desde ahora. No lo vamos a observar desde la época pasada, ¿no? Pero hay que saber cómo. Y si nosotros adolecemos de cómo podemos enseñar o dirigirnos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues hay muchos medios ahora, inclusive el mismo Internet, para poder alcanzar una formación adecuada para ello. Pero hay que trabajar muchísimo. Ya sabemos, la educación, la tecnología, los medios de comunicación, hasta cierto punto están haciendo mal. No todos los medios, algunos. ¿Por qué? Porque se ha regido en antivalores. Por ejemplo, para hablar del sexo o para referirnos al sexo o a la sexualidad, van a mostrar personas totalmente desnudas de una manera que no corresponde a una realidad objetiva de lo que se quiere mostrar. O hay también mensajes subliminales que detrás de un alimento o detrás de una bebida muestran algunos mensajes que es totalmente opuesto al verdadero sentir o principios de las personas. Vivimos en un mensaje subliminal, vivimos en una época en donde se muestra totalmente lo contrario, donde lo más importante es el consumismo, sea como sea, y esto se refiere en los deportes, en la misma educación, en el mismo entorno social, en la manera de vestir, etcétera, etcétera. Pero para eso están los mayores. Para eso también están, ¿por qué no?, los muchachos y las muchachas que toman conciencia de que lo que están viendo, lo que están hablando, está muy mal hecho. Entonces eso se necesita, dijéramos, no digo una supervisión como si fuéramos policías, pero sí un acompañamiento desde las familias y más aún de los colegios, del sistema educativo. El muchacho con el acompañamiento va hacia adelante. Si se le hace entender a ellos y a ellas los errores
que hayan tenido en el transcurrir de su existencia, pues lógicamente va a traer una eficiencia de comprender e interpretar por qué lo que estaba pensando, lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo, estaba mal hecho. Entonces, mis queridos hermanos, hay que tener en cuenta esto. Esto es muy, dijéramos, muy heterogéneo. Es demasiado extenso. Yo solamente me estoy refiriendo a aspectos generales. Pero el compromiso fundamental es de nosotros como padres de familia, como educadores, para que ojalá para el futuro esto vaya cambiando poco a poco y no veamos el hecatombe de esas crisis en familias que lo vemos continuamente de una manera negativa. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, los divorcios, las separaciones, etcétera, etcétera, que lo único que causa es disgregación dentro de la misma sociedad. ¿Y qué me dicen ustedes ahora lo del aborto y tantas cosas que atenta precisamente con la supervivencia humana? Y qué más importante que es de estar presentes en la presencia de Dios, de ese Dios resucitado que hasta este momento muchas veces se nos olvida que existe. Entonces, mis queridos hermanos, para terminar y que no sea esta charla muy larga, esta reflexión, solamente les digo que tengamos en cuenta primero a Dios como cristianos católicos, a la Santísima Virgen, que esta vida que estamos viviendo no tiene límites, que hay generalidades que para poder nosotros hacer cambiar a las personas, especialmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, que no todo tampoco es malo, hay cosas bastante buenas, excelentes, pero que debemos trabajar también en ello. Esta es una tarea que, como les he dicho anteriormente, corresponde a los padres de familia, a los educadores, y esperar pues que la misma sociedad enderece el camino para poder seguir adelante como verdaderos cristianos e hijos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, miremos que nuestros hijos son personas, que la sociedad en que nosotros nos desenvolvemos son personas, son seres humanos que piensan, que sienten y que todos estamos expuestos a recuperar de pronto las cosas negativas que hayamos hecho. No nos dejemos llevar por lo que aplica nuestro entorno familiar y aún social, porque eso es lo que está sucediendo. Hay que saber distinguir de lo bueno y de lo malo y no entrelazar o confundir las cosas, que realmente eso es lo que está dañando. Es una tarea, ya les dije a ustedes, es una tarea, no es difícil, es simplemente de acompañamiento, del diálogo, un diálogo que muchas veces se ha perdido en la familia, que los muchachos no saben si papá y mamá viven porque no se sabe si están en la casa o no vuelven a la casa o lo ven solamente en horas de la noche, en donde realmente no hay ni siquiera un saludo o una palabra de aliento o un momento de interés y de diálogo con todo el conglomerado familiar. Esto es fácil decirlo, pero hay que trabajar. Es una responsabilidad, es un acompañamiento de que nosotros debemos mirar a la persona como seres humanos, empezando por nosotros mismos. Bien, mis queridos hermanos, tengan en cuenta estas pautas generales. Aquí no dice una cátedra de filosofía, ni literatura, ni mucho menos, sino simplemente para que tomen conciencia y que hay un Dios que desde la altura nos está mirando y que a través de su Espíritu Santo nos encamina a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres y verdaderos hijos desde el punto de vista cristiano e hijos de Dios. Bendiciones.